Bien, solo nos queda ahora hacer una pequeña discusión teórica sobre todo esto que hemos visto. Fijaros que solemos decir que la energía potencial se define como esta integral del trabajo que tenemos aquí, ¿vale?, en función del trabajo que realiza una fuerza para llevar una partícula entre aire. Es verdad a medias, o quizás son solo palabras, o lo podéis pensar que son solo palabras, pero hay algo más detrás. Es decir, nosotros podemos definir la energía potencial porque hay un tipo de fuerzas que permiten que hacer esta integral del trabajo que tenemos aquí en la parte izquierda de la ecuación sea soluble de tal manera que encontremos una función que, dependiendo solamente de los extremos de la trayectoria, de A y B, nos dé el valor correcto del trabajo. Eso es aprovecharnos ya de ciertas propiedades de ese tipo de fuerzas, que llamamos conservativas, que matemáticamente, de forma natural, dan lugar a poder definir esta energía potencial. Pero no al revés, no es que la energía potencial fuera una entelequia que intentamos definir antes y luego resultó que se puede calcular, sino que más bien, analizando con ayuda del cálculo infinitesimal, de las matemáticas, este tipo de fuerza, vimos que se puede llegar a un tipo de función que llamamos energía potencial y que nos permite realizar ciertos cálculos con mucha facilidad. Es decir, aprovechándonos de ciertas fuerzas conservativas como son las radiales, la integral del trabajo se simplifica mucho a la hora de realizarla y nos dimos cuenta que este trabajo se podía expresar como una función que dependía solamente de la distancia entre el origen de la fuerza y las posiciones iniciales y finales del cuerpo, y podíamos definir esa función como algo que llamamos energía potencial. Pero es un poco el problema del huevo y la gallina. ¿Qué vino antes? Bueno, realmente, sinceramente, yo creo que antes eran las propiedades de las fuerzas, las propiedades del trabajo, la definición del trabajo, y luego, analizando el trabajo para ciertos tipos de fuerza, sucede que podemos expresar ese trabajo en función de una primitiva, de una función primitiva, de una función que solo depende de los extremos, en este caso de la trayectoria. Eso da lugar a poder definir una energía potencial, que es una herramienta que nos ayuda mucho porque nos permite resolver cierto tipo de problemas de una manera mucho más sencilla que hacerlo dinámicamente y analizando el problema dinámicamente con todos los problemas de cálculo asociados. Por otro lado, me gustaría volver a recalcar un poco la explicación de por qué acaba dependiendo solo de la distancia, cómo es el producto escalar de la fuerza de tipo radial con el vector diferencial de desplazamiento el que da lugar a que de cada pequeño vector de desplazamiento que tenemos aquí solo nos interese la parte radial debido al efecto o a las propiedades del producto escalar. Como solo nos importa la parte radial de ese pequeño vector de desplazamiento, finalmente podemos hacer la integral pensando solamente en esa parte radial del desplazamiento, llegando a la conclusión final de que esa integral podemos expresarla con una función que depende solamente de la distancia al cuerpo que está generando la fuerza, en este caso de tipo gravitatoria. Tenéis que intentar pensar un poquito en esto, sé que son muchos conceptos y que a veces no son fácilmente entendibles hasta que uno lo mastica un poco, pero espero que esta manera de contaros las cosas os pueda ayudar un poco a finalmente tener estos conceptos al menos mejor entendidos.